La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos castigó, castigó a nuestro país en 10 años, 2 veces, esta es la segunda vez, eh, justamente por este régimen penal juvenil que no se encuadra. Se encuadra en elecciones, o por lo pronto está la impronta de llevarlo adelante, pero ya hubo un intento en el año 2009 que fracasó, o sea, en diputados, que fue positivo, pero fracasó en el Senado, digo, y fracasó en diputados en el 2010. Emilio García Méndez, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, usted tiene razón, este debate en la Argentina es cíclico y espasmódico, ¿sí? Aparece y desaparece a golpes, a veces de alarma social, a veces de coyunturas electorales, que son las peores coyunturas para discutir esto, pero bueno, nosotros no podemos esperar buenas coyunturas, nosotros a veces vivimos en la emergencia de don Pedro de Mendoza para acá, así que a veces se podrán encontrar las mejores soluciones en los peores momentos. ¿Qué es lo que pasa? Para ordenar un poco este debate. Mire, hay tres posibilidades. Uno, dejar las cosas como están. Dos, es bajar la edad de la imputabilidad. Tres, establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil. Brevemente, cómo se configuran las tres opciones. ¿Qué significa dejar las cosas como están? Mantener este decreto de la dictadura de 1980, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla, que establece muy rápidamente que los mayores de 16 y menores de 18 son relativamente imputables. De hecho, significa que responden como adultos, ¿sí?, por los delitos que cometieron siendo menores de edad. Sin embargo, ese decreto ordena un tratamiento tutelar. Si son adolescentes de clase media o alta, el tratamiento tutelar, aunque el delito haya sido gravísimo, consiste en ir 2 veces al psicólogo. El tratamiento tutelar da resultado. Si da resultado, y da resultado cuando el juez dice que da resultado, se lo entrega a los padres, cosa que de hecho sucede. Si no da resultado, y si son adolescentes pertenecientes a los sectores vulnerables, pobres, para hablar sin eufemismos, el tratamiento nunca da resultado, nunca se da el tratamiento en situación que no sea de privación de libertad en una cárcel de menores, y no se lo condena hasta que no cumple los 18 años. Por eso se puede escuchar con cinismo, porque ahí no hay ingenuidad, decir, yo nunca he condenado a un menor de 18 años, que un juez diga, no lo puede condenar, no lo condena porque no lo puede condenar, tiene que esperar el día que cumple 18 años para condenarlo. En base a este decreto, hemos tenido 12 sentencias de reclusión perpetua en la Argentina. 5 llegaron a la Corte Interamericana y recibimos esta segunda condena con el mismo contenido. Menores de 16, la ley acá, el propio decreto de la dictadura dice, son inimputables y no punibles. En la práctica, ¿qué pasa? Cuando se comprueba que alguien que se le imputó un delito no tiene 16 años, se cierra el expediente penal, uno diría, bueno, qué bien, pero se abre un expediente tutelar. Y si de resultado del expediente tutelar se llega a la conclusión que el menor está en peligro material o moral, que quiere decir si es pobre, ¿sí?, se lo puede privar de libertad para ser protegido. Todo esto era pacífico en el sentido de que no había contestación hasta el 2005. La ley de infancia prohíbe la privación de libertad como forma de protección. En el 2006, la Fundación Sur Argentina y el CELS presentamos un habeas corpus a favor de los menores de 16 años privados de libertad por protección en la ciudad de Buenos Aires. Nos rechazaron el habeas en la primera y la segunda instancia. En un fallo histórico, la Cámara Nacional de Casación Penal decretó la inconstitucionalidad del decreto de la dictadura, ordenó la liberación de todos los menores de 16 años y exhortó al Congreso a aprobar una ley de responsabilidad penal juvenil. En 90 días, el 18 de marzo, el día que se cumplían los 90 días, la Corte, ¿sí?, suspendió la ejecución del fallo de casación con un considerando de media página que decía atento a la gravedad institucional del hecho, que quiere decir Aníbal Fernández me llamó por teléfono, eso quiere decir esa expresión. Y el 2 de diciembre del 2009, ¿sí?, en un fallo que yo lo considero el fallo más vergonzoso de la Corte Suprema, el retroceso más grande en materia de derechos humanos de la infancia, pero de derechos humanos en general, la Corte, en un fallo esquizofrénico que tiene 20 páginas, en las primeras 19 denosta contra el decreto y en la página 20 lo declara constitucional. ¿Quién redactó este fallo? Fue el profesor Zaffaroni. Esta es la doctrina Zaffaroni de usar la privación de libertad como forma de protección. A nadie se le ocurriría hoy que a las mujeres golpeadas fueran a la cárcel de Seiza. Sin embargo, los adolescentes pobres de las periferias urbanas van a una cárcel, según el profesor Zaffaroni, que es un ícono del progresismo argentino, para ser protegidos. 1. Dejamos las cosas como están. 2. Bajamos la edad de la imputabilidad.
una ley de baja de edad de la imputabilidad tendría un artículo. De hecho, lo tiene. Si uno tiene que hacer una ley para bajar la edad de la imputabilidad, uno coloca un artículo que dice se baja la edad de la imputabilidad a los 12 años, 10 años, 8 años, 14, lo que fuera. ¿Y qué quiere decir esto? Que se los va a tratar como adultos, como se los trata hoy a partir de los 16. Por eso que la Argentina, mientras todos los países de América Latina tienen la imputabilidad en los 18, la Argentina ya lo tiene en los 16. La ley, entonces, bajar la edad de la imputabilidad sería esto. La tercera opción es establecer un régimen de responsabilidad penal juvenil. Entre los 14 y los 18 años, como tienen todos los países de América Latina, menos la Argentina, que establece una responsabilidad penal diferenciada, con penas diferenciadas respecto de los adultos. Con penas. Con penas diferenciadas respecto de los adultos, con penas diferenciadas en la calidad y en la cantidad. Es decir, el tiempo de un adolescente no es lo mismo que 5 años en la vida de alguien que tiene 50 años es el 10%, 5 años en la vida de alguien que tiene 15 años es el 33%. Entonces el tiempo no es el mismo. Y si nosotros no somos cínicos y apostamos a un proceso verdaderamente de reeducación y de reinserción, ¿sí?, en toda América Latina las penas son mucho más flexibles en el sentido de que son notablemente inferiores respecto a los adultos, pero se aplican. Y sobre todo, una ley de responsabilidad penal juvenil tiene que dar respuesta al grueso de los delitos que cometen los menores de edad. Y el grueso de los delitos que cometen los menores de edad son responsables, ¿sí? Y esta es una constante casi mundial, entre el 4 y el 7%, en la Franja de Gaza y en Francia, en Estados Unidos y en Singapur, ¿sí? Los menores de edad responden más o menos entre el 4 y el 7%. En la Argentina no tenemos información. No sabemos ni siquiera el número de los menores de edad privados de libertad, que es la más elemental de todas las cifras. En la Argentina se aprobó en el año 2009 un proyecto de responsabilidad penal juvenil en los términos que lo estoy planteando, que fue doblemente meritorio. Fue meritorio por la calidad técnica y la rigurosidad jurídica de un proyecto como este. Además, Emilio, perdón, no quiero interrumpirlo, participaron todos los partidos políticos. Bueno, por eso dije doblemente meritorio. Meritorio en cuanto al contenido, yo lo suscribiría 1000 veces a este proyecto, y meritorio en cuanto a la metodología de construcción. Porque en el medio, y acá los debates son siempre ásperos entre los partidos, en el Senado o en la Cámara de Diputados, 4 senadores, el senador Pichetto, la senadora Marita Perceval, actual embajadora del gobierno en Naciones Unidas, el senador Rubén Giustiniani y el senador del socialismo y el senador Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical se pusieron al hombro este proyecto y lo aprobaron por unanimidad en el Senado. ¿Qué sucedió? En la Cámara de Diputados, Diana Conti, a instancia de Zaffaroni, porque esto hay que decirlo con todas las letras, si nosotros no tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil, se lo debemos a Zaffaroni. Emilio García Méndez, gracias nuevamente. Quedó claro y esperemos que se llegue a cumplimentar esto. No con esta composición, pero yo creo que el año que viene con una nueva composición del Congreso sale. Gracias nuevamente. Pausa. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales.